buenos días, sean todos bienvenidos una vez más, Dios les bendiga. Te voy a invitar que ahí en tu hogar, ahí donde estás, no importa del lugar donde tú nos estés viendo, si es de mañana, de tarde, de noche, pero sí te voy a invitar a algo, que puedas compartir este link para que más personas puedan ser bendecidas, amén. Así que prepara tu corazón, dispón ahí el tiempo para adorar, porque es una mañana muy preciosa donde tú vas a entregar todo a Dios y donde Dios va a responder a ese clamor, amén. Así que te voy a invitar a que podamos hacer una breve oración para darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, hoy te damos gracias una vez más porque tú eres bueno, Señor. Te pedimos que tú puedas ser bendiciendo a las familias, Señor. Puedas tocar el corazón, Señor. Usa nuestras vidas, Señor, para que tu palabra pueda llegar, Señor, hasta ese hogar, pueda llegar a aquel que lo necesita, Señor. Toma el control de este tiempo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ha llegado el tiempo, así que ahí prepara tu corazón, amén. La bienvenida a ti, Espíritu Santo, para que tú vengas a reinar, para que vengas a tomar el control. ¿Por qué no ahí nos acompañas en tu casa con tus palmas? Exalta al Rey de Reyes, amén.
Bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. La verdad es un privilegio el poder estar aquí para adorarte y exaltarte. Solo a ti, Señor. Y hoy queremos glorificarte, queremos adorarte. ¿Por qué no la adoras ahí? Empiezas a levantar una oración. Empiezas a clamar. Hoy te adoramos, Señor. Hoy te damos toda la gloria solo a ti, precioso Rey. Declaramos que no hay nadie más bello que tú. Declaramos que no hay nada que se compare a ti. Porque solo tú te mereces lo mejor, Señor. Y hoy venimos con un corazón rendido delante de ti. Con un corazón, Señor, agradecido. Con un corazón lleno de gozo por todas las bendiciones, por lo que tú has hecho en medio de estos tiempos, Señor, en cada uno de nosotros. ¿Por qué no ahí preparas tu corazón y empiezas a rendirle solo a Él esa adoración genuina? Esa adoración que pueda salir de lo más profundo de tu corazón. ¿Y por qué no en esta preciosa mañana podemos decir ese nombre que es sobre todo nombre? Ese nombre que no se compara y que aún cuando los demonios escuchan este nombre, ellos tiemblan y se someten a su voluntad. Jesús, dile una vez más, Jesús. Jesús,
Tú eres el rey.
Sigue clamando, sigue pronunciando ese nombre ahí en tu hogar. Y en la manera que tú sigues nombrándolo, en la manera en que tú sigues clamando ahí en tu hogar, los ámbitos empiezan a cambiar. Hoy declaramos que aquel que tenía una preocupación, que aquel que tiene quizás un mal diagnóstico o ha perdido su trabajo en estos tiempos, o su economía no es como el año pasado, hoy declaramos sobre todas esas vidas un tiempo en donde Dios va a hacer algo maravilloso, donde lo sobrenatural va a abundar en tu hogar, por cuanto tú lo honres, por cuanto tú lo obedezcas, por cuanto tú confíes en Él. Declaramos que será un nuevo tiempo sobre tu vida. Serán tiempos gloriosos de paz, llenos de gozo, llenos de amor con tu familia. Serán tiempos en donde Dios quiere hacer algo desde tu interior, donde Dios quiere cambiar verdaderamente lo que hay en tu corazón. ¿Por qué no te rindes por completo a Él y dile: Señor, hoy te entrego todo a ti? Hoy te entrego todo. Empieza a despojarte de todo lo que te esté cargando, todo lo que te esté preocupando. Dile: Señor, hoy te lo entrego a ti. Y empieza a ponerle nombre ahí donde estás. Dile: Señor, hoy te entrego a mi hijo que quizás se ha alejado. Señor, hoy te entrego mis finanzas. Hoy te entrego a mi familia, porque solo queremos honrarte a ti. Oh, y solo a ti te adoramos, solo a ti te exaltamos. No queremos rendir adoración a nadie más que no seas tú. Y ahora declara: tuyo es el reino, el poder es, y solo la gloria, Señor, es para ti. Oh. Poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, el poder es la gloria.
Estamos tan agradecidos contigo, Señor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no entregarte, Señor, todo nuestro corazón por completo a ti? Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que hoy tú nos puedes dar una vez más, Señor. Porque quizás muchos no pasaron de esta semana, quizás muchos se fueron a dormir y no despertaron, pero si tú me estás escuchando detrás de tu pantalla, detrás de tu dispositivo, hoy Dios te da una nueva oportunidad para que tú puedas abrir tu corazón y rendirlo por completo a Él. Para que en este tiempo puedas decirle: Señor Jesús, entra en mi corazón. Hoy ven a habitar. Hoy reconozco que he pecado, que no he hecho lo correcto, que te he desobedecido. Y hoy ven a gobernar, Jesús, en mi corazón. Te invito a que tomes el trono de mi corazón. Te voy a invitar a que si tú hiciste esta oración, que no te muevas de ahí de donde estás y que puedas preparar tu corazón para algo grande que viene. Y esta es la palabra de Dios, para que puedas preparar tu corazón, tus oídos, y puedas obtener este alimento de parte de Dios. Así que yo te invito a que ahí donde estás, si tú no has compartido este link, si tú no has compartido en tus redes sociales, que tú puedas compartirlo a un amigo, que puedas hacerlo público para que esta palabra pueda alcanzar a muchas más personas. Entonces te voy a invitar a que te prepares ahí en tu lugar, te pongas cómodo, y le doy el lugar a nuestro pastor Rafael Argüello. Pastor, que Dios lo use de una manera poderosa. Amén. ¿Qué tal, amada familia MCI? Una vez más, qué gusto estar con ustedes y poder llegar a sus casas a través de este medio. Nos hemos gozado con este periodo y tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Gracias, Carlitos, por este tiempo tan especial. Hoy queremos agradecerle a Dios y hacer una oración para poder iniciar. Les voy a invitar que pudieran ahí inclinar su rostro, cerrar sus ojos. ¿Y qué les parece si oramos para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios? Padre, amoroso Dios, creador del cielo y de la tierra, estamos contentos por estar aquí reunidos. Señor, sabemos que tu presencia está aquí en medio de nosotros. También sabemos que tú escuchas la oración del justo. Y hoy alineamos nuestros corazones a tu perfecta voluntad. Y si en algo hemos pecado, te pedimos perdón. Te pedimos que nos limpies y nos laves con tu sangre preciosa, y remitimos toda falta, todo pecado a la cruz del Calvario. Y en este momento nos conectamos contigo. Espíritu Santo, prepara nuestros corazones, prepara nuestras vidas para que esta palabra sea como esa semilla que caiga en buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Gloria a Dios por este tiempo tan maravilloso. Estamos a punto, amada familia, de poder regresar a nuestra casa. Estamos a casi nada de poder regresar a nuestra casa espiritual para congregarnos nuevamente, y estamos muy contentos. Tenemos una fecha próxima, primeramente Dios. Ya pronto, posteriormente les vamos a anunciar
la fecha. Y el tema que he preparado hoy es de regreso a casa. Mucho tiempo estuvimos en nuestra casa, mucho tiempo estuvimos ahí trabajando, haciendo cambios en muchas áreas de nuestra vida, pero ha llegado el tiempo de volver a regresar a nuestra casa. Quiero que me acompañen al libro de Esdras, capítulo 7, versículo del 6 al 10. Ese es nuestro texto. Vamos a estar leyendo la Biblia, la versión Reina Valera 1960. Así es que quiero que me acompañen ahí, por favor, capítulo 7, versículo del 6 al 10. Vamos a ir leyendo mientras en pantalla aparece el texto. Dice: este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Escuche esta palabra: la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Verso 7: y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes y levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Verso 9: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén. Dice ahí: estando con él la buena mano de Dios. Nuevamente, ¿verdad? Subrayenlo si están ahí leyendo su Biblia. Verso 10 y último: porque Esdras, escuche esto, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Verso 10, lo voy a volver a leer. 3 cosas importantes hizo Esdras. Antes de poder regresar, él se preparó en su corazón y tenía una íntima comunión con Dios, pero tenía una característica muy especial. Verso 10 nos revela la palabra de Dios: porque Esdras había preparado su corazón, número 1, para inquirir en la ley de Jehová, y número 2, para cumplirla, y número 3, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así es que Dios llamó a Esdras para restaurar la ley de Dios en el corazón de su pueblo. Dice la historia que este regreso del pueblo de Israel a la ciudad de Jerusalén fue en 3 etapas. En primer lugar, con Zorobabel, 60 años aproximadamente después. En la segunda etapa, Esdras, Dios levanta a Esdras para poder salir, y en tercer lugar, con Nehemías. Así es que, pero quiero enfocarme en Esdras. Se dice que este capítulo se escribió todo Esdras. Se escribió Esdras y Nehemías. Antes era un solo libro, pero por cuestiones tuvo que dividirse en 2, en Esdras y Nehemías. Pero el capítulo 6, todo Esdras se divide en 2, el capítulo 1 al capítulo 6, y del capítulo 7 en adelante. Del capítulo 6 al capítulo 7 aproximadamente transcurrieron como 58, 60 años. Entonces, ubicándonos en el tiempo, en la historia, Dios, ¿verdad?, levanta a Esdras como sacerdote escriba de regreso a Jerusalén para ayudar al pueblo en sus necesidades espirituales y volver nuevamente al corazón de Dios. Resulta que en la primera etapa, cuando sale el pueblo, aproximadamente 50,000 personas salieron con Zorobabel. Y en esa travesía aproximadamente de Babilonia a Jerusalén, aproximadamente entre 1500 y 1600 kilómetros, 50,000 personas fueron las que salieron del cautiverio, ¿verdad? Los que regresaron a su pueblo natal, Judá y a Jerusalén. Ahora tengo aquí datos importantes que quiero compartirles. Dice que en este tiempo, en el tiempo de la partida de regreso a casa, aproximadamente en el mes de marzo-abril, en el año 458, fue el tiempo de la partida.
y llegó entre julio y agosto del mismo 458 antes de Cristo. Dice, si sacamos cuentas, duró aproximadamente 117 días, es decir, como 4 meses, y recorrieron una distancia de 1500 kilómetros de Babilonia a Jerusalén. Ahora, él sale por un decreto. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Dios tiene el control de su pueblo. Dios tiene el control de nuestra iglesia. Dios tiene el control de nuestra familia. Pero ¿cómo vamos a aplicar esta palabra, este capítulo 7 de Esdras? Lo vamos a aplicar a nuestra vida, a nuestra familia, a la vida diaria y al tiempo postrero que viene para nosotros. De la misma manera como sucedió en este tiempo de la salida del pueblo de Israel, un remanente muy pequeño. Pero el decreto del rey Artajerjes, puse aquí 5 o 6 puntos importantes. Dice que le dio autoridad a Esdras para reorganizar sobre la base de la ley de Moisés la comunidad judía en Judea y en Jerusalén. Es decir, había ya una crisis con los judíos que habían partido, que estaban viviendo en Jerusalén. Dice que se devolvieron también los utensilios que se le entregó a Esdras, como la plata y el oro, y de los tesoros del rey. Cuando fue conquistada Jerusalén por Nabucodonosor, dice que destruyeron el templo, se llevaron parte de los utensilios, pero en este decreto se llevaron parte de los utensilios para regresarlos al templo. Otro aspecto importante del decreto es que se confió en Dios, no pidiéndole escolta para ir de viaje. Era un viaje de 4 meses, muy peligroso, pero ellos ya no quisieron ponerle una carga al rey Artajerjes, sino ellos confiaron en su Dios. Lo siguiente es que reprendió, una vez que llegó ahí, reprendió a los retornados al descubrir los numerosos matrimonios judíos con mujeres paganas. Es decir, había problemas, había una crisis en este tiempo cuando con los que habían emigrado, que habían regresado a casa. Pero 12 años más tarde volvió a visitar Jerusalén, enseñando públicamente la ley y celebrando una gloriosa fiesta de los tabernáculos. Ahora, aquí hay algo muy importante. Isaías capítulo 45, versículo 1 y versículo 13, está profetizado que iba a regresar completamente todo el pueblo de Israel. Pero para esta etapa, dice Isaías 45, versículo 1, dice la palabra: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Verso 13. Aquí está hablando proféticamente de la primera salida de Zorobabel, cuando Dios despertó el corazón de Ciro para autorizar la salida del pueblo de Israel a llevárselos a su tierra natal. Verso 13. Y lo desperté en justicia y enderecé todos sus caminos, y él edificará mi ciudad. Quiere decir que esta palabra se estaba cumpliendo también con la salida en la segunda etapa de Esdras. Y dice: y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, yo quiero compartirles esta mañana 2 rasgos fundamentales de la vida de Esdras. Así es que, número 1, dice la palabra que la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y el segundo rasgo fundamental es que preparó su corazón para ayudar al pueblo. Quiero enfocarme entonces en el capítulo 7, versículo 6. Lo primero que hizo es que Esdras preparó su corazón para salir. Dice la palabra en el verso 6: este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová su Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba con Esdras. ¿Cuántos de los que estamos aquí, estás en tu casa, en cualquier lugar donde tú me puedas estar viendo, qué importante es que nosotros tengamos la aprobación de parte de Dios? ¿Qué significa esto de que la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él? Esto quiere decir que cuando nosotros, ¿verdad?, buscamos a Dios con todo nuestro corazón,
Dios empieza a respaldar tu vida, tu alma, tu familia, todo lo que emprendes. Así es que Dios favorece a los que le buscan y a los que le aman de todo corazón. Así es que en este tiempo, al igual que Esdras, ¿verdad? Dios estuvo allí con él para favorecerlo, para animarlo, para levantarlo, para preparar todo un equipo de trabajo de retorno en esta segunda etapa. Él se había dado cuenta que las condiciones espirituales, que las situaciones, había problemas con los sacerdotes, había problemas ya en el liderazgo, había problemas con algunas de las familias. Es decir, ellos habían bajado la guardia, habían dejado de buscar la palabra de Dios, habían dejado nuevamente a Dios. Y esto me recuerda que la primera razón, como dice la palabra, por la cual el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia fue porque abandonaron a Dios, porque le dieron la espalda, porque no cumplieron su palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Hoy tenemos la palabra de Dios. La palabra profética más segura es la palabra de Dios, y esa palabra está sembrada en nuestro corazón, está implantada en nuestro corazón. Así es que cuando tú le buscas de todo corazón, Dios te favorece. ¿Tú quieres que Dios se manifieste en tu vida y que su mano poderosa esté ahí, al igual que Esdras? Pues es el tiempo. Es el tiempo. Estamos a punto de regresar a nuestra casa. Estamos a punto de volver a congregarnos, de volver a servir a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y de poder ganar al perdido para traerlo a que Él conozca y pueda experimentar un crecimiento espiritual, pueda experimentar a Dios. Dice la palabra que los que volvieron con Esdras tenían una motivación correcta. Hoy es el tiempo, ¿verdad? ¿Qué te está motivando a ti para buscar nuevamente a Dios? ¿Te alejaste de Dios por mucho tiempo? ¿No buscaste de Dios? Si nos hubieran dicho que se iba a cerrar el templo durante 6 meses, no sé qué hubiera pasado. Yo no sé qué hubiera pensado en mi mente, ¿verdad? Pero hoy Dios nos preparó de una manera muy especial. Porque a través de esta pandemia, a través de esta crisis, a través de esta situación que hemos vivido, que no ha sido nada fácil, que gracias a Dios Él ha estado con nosotros en todo tiempo. Hemos confiado en su palabra, hemos creído las promesas, hemos vivido la palabra, hemos leído, hemos escudriñado cada día más la palabra. Así es que en el momento en que tú buscas la palabra, buscas la dirección de Dios, Dios te va a hablar en la palabra. Esa es una buena motivación. Así es que tus planes y proyectos son bendecidos por Dios. ¿Qué significa que la mano de Jehová su Dios esté sobre nosotros? Tus planes y los proyectos serán bendecidos por Dios. Es decir, Él te respaldará en todo lo que tú emprendes, en todo lo que tú emprendas, en todo lo que tú decidas. Atrévete a salir de tu exilio. Ha llegado el tiempo de empezar a cambiar nuestra manera de pensar y de organizar tu vida y de reorganizar tu vida para que hoy puedas volver a servir a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deja tu comodidad, sé diligente al igual que Esdras. Él te dará los recursos necesarios, se abrirán todas las puertas, acomodará todas las cosas, tendrás la protección de parte de Dios en el transporte. Dice la palabra que cuando ellos salieron de Babilonia, ellos no le pidieron ya un respaldo, ¿verdad? Que los resguardaba un ejército de Artajerjes. Lo pudieran haber pedido, pero no lo pidió porque confiaban en la mano de Dios. Iglesia, prepárate. Amadas familias, prepárense. Ha llegado el tiempo de volver a congregarnos. Ha llegado el tiempo de confiar en Dios, de esperar en Dios. Dice la palabra que nosotros somos más que vencedores. Lo que hizo también Esdras, como la mano de Dios estaba sobre él y él se atrevió a dejar su pasado. Acompáñenme en el verso 7 al 9, dice: y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes. Fíjense, juntó, dice la escritura, dice la historia, que solamente juntó aproximadamente 1500 personas las que salieron juntamente con Esdras. Una gran diferencia a la primera deportación, al primer regreso. Dice que estuvieron con ellos sacerdotes, levitas,
cantores, porteros, sirvientes del templo. En el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Ahí ya vimos la fecha, 4 meses tardaron. Dice el verso 9: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Es decir, él se atrevió a dejar el pasado. Él era un hombre versado, un hombre que conocía la palabra, vivía la palabra, y había encontrado en la palabra de Dios la promesa que era el tiempo de llegar nuevamente a su casa para restaurar. En la primera partida con Zorobabel salieron para reedificar el templo, volver nuevamente la adoración a Dios. Y en esta etapa fundamental de Esdras, lo marca la historia y lo marca la Biblia, que fue la etapa donde Esdras fue preparado para restaurar la búsqueda de Dios a través de la palabra de Dios. Habían dejado de buscar a Dios, habían dejado de cumplir la palabra nuevamente, le habían dado nuevamente la espalda a Dios. Y por eso es que Dios preparó a Esdras, un hombre versado, un hombre diligente en la palabra de Dios, conocedor de la palabra. Dice entonces que él se convirtió para mover a esta gente. Dice ahí: y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Así es que cuando tú dispones tu corazón para hacer lo correcto, la mano de Dios siempre estará ahí. ¿Tú quieres ver la mano de Dios poderosa sobre tu vida? Ten motivaciones correctas. Y una buena motivación correcta es buscar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él se convirtió en un líder de influencia. Conocía también las necesidades que había en su pueblo ahí, los que estaban cautivos todavía. Dice la historia que muchos de los hermanos que se quedaron todavía en Persia, muchos los ayudaron, muchos los motivaron, oraron por ellos y los despidieron. Pero muchos se quedaron todavía porque estaban acomodados, no habían tenido un cambio de mentalidad. Pero Esdras se convirtió en una persona definida. Él tenía un plan definido, estratégico de parte de Dios, porque conocía la palabra, sabía la palabra y sabía que él estaba allí formando planes en el corazón de Dios para liberar nuevamente a su pueblo. Ahora mi pregunta, yo me hacía una pregunta: ¿por qué la mano de Dios estaba con Esdras? Tenemos 3 razones fundamentales. La primera es que, verso 10, porque Esdras había preparado su corazón, número 1, para inquirir, es decir, para buscar la ley de Jehová. Número 2, para cumplirla. Y número 3, para enseñar al pueblo de Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué él era lo que hacía? Vivía apasionado por la palabra de Dios, es decir, la Torá. Se dice que Esdras se sabía todo el Pentateuco de memoria. Dice la historia también que posiblemente él se llevó una Torá, un rollo en la travesía. Conocía el origen de la palabra y era parte de ella, pero también era entendido en los tiempos proféticos. Si tú, igual que Esdras, quieres ser usado por Dios, al igual que Esdras, amados hermanos, preparémonos en estudiar la palabra, preparémonos en obedecer la palabra y sobre todo también enseñarla. Lo segundo es que, lo primero entonces es que la mano del Señor estaba con él, todo lo que emprendía y todo lo que hacía. Lo segundo es que preparó su corazón para ayudar al pueblo. Allí en el capítulo 7, acompáñame por favor en el verso del 11 al 13. Había un respaldo de parte de Dios, y él mostró una carga y compasión por su pueblo. Por eso, amados hermanos, nunca debemos de dejar de orar por nuestras autoridades seculares. Hemos estado viviendo muchos tiempos difíciles, tiempo crítico, y yo creo que Dios nos habla a través de las autoridades seculares. En la palabra de Dios, aquí en este versículo, reconocemos cómo Dios usó. Quiero leerles un versículo antes que está aquí en la palabra del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 22.
Dice la escritura: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, verso 23: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Esta es una realidad. La realidad es que Dios ha levantado autoridades seculares en cualquier parte del mundo, pero no debemos de ignorar que ellos pueden convertirse en un instrumento de bendición para bendecir al pueblo, para bendecir su iglesia y para bendecir las familias. Mira lo que está pasando aquí, verso del 11 al 13. Dice la escritura: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos de Israel. Es decir, lo reconoció. Esdras tenía un alto reconocimiento por una persona conocedora de la política. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Tengan paz. Miren qué importante, el testimonio de Esdras era muy importante. Por eso la mano de Dios estaba sobre Esdras, porque él cumplía la palabra, obedecía la palabra. La única manera y la garantía que tú y yo tenemos de que una persona pueda ser cambiada es a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir entonces que si nosotros hacemos un hábito de la lectura, llenamos nuestro depósito de la palabra, Dios va a transformar. Cada día que tú y yo leemos la palabra, nos parecemos más al corazón de Dios, y Dios nos quebranta, Dios nos transforma y nos moldea, porque somos barro y Él es el alfarero. Así es que entonces dice el verso 13: por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, yo les autorizo y vayan con él. Quiere decir entonces que él lanza un reto, un desafío, que todos aquellos que estén dispuestos, solamente 1500. Dios volvió el corazón nuevamente. Lo hizo con Ciro, ahora lo estaba haciendo con Artajerjes. Esdras capítulo 1 versículo 1 y 2 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, la que acabamos de leer anteriormente, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, escucha bien esto que estaba pasando aquí, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Es decir, entonces Dios estaba respaldando el ministerio de Esdras. De la misma manera Dios está respaldando nuestras vidas, si tú lo buscas, si tú lo amas, si tú le agradas. Y Él te dará los recursos necesarios. Pastor, pero es que no sé qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo me voy a transportar. Dios va a mandar ángeles y va a guardar el camión, el transporte. Pero tiene que suceder algo en tu corazón. Dios va a despertar el espíritu en ti. Dios va a despertar el espíritu en muchos hermanos de nuestra congregación que probablemente estén atemorizados y no sepan qué hacer. Dios los va a guiar. Dice que Dios lo preparó en el capítulo 7, verso 15 y 16. No solamente lo capacitó y les dio los recursos, Dios te va a dar los recursos también para que puedas venir y adorar a tu Dios. No tengas miedo.
Él estará contigo, Él proveerá. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Dice la palabra en el verso 15: y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces Esdras fue enviado con una tarea específica. No solamente, ¿verdad?, le preparó los recursos, no solamente tuvo buen testimonio, no solamente fue enviado a restaurar, ¿verdad?, la relación de ese pueblo que había abandonado nuevamente a Dios, que había buscado otras relaciones que no eran agradables delante del Señor, sino que Dios lo envió específicamente a restaurar la ley de Dios en el corazón. Hay muchas familias que han dejado de leer la palabra. Tal vez tú seas uno de ellos. Dejaste de buscar de Dios, dejaste de congregarte, dejaste de que Dios sea tu prioridad, te enfriaste, te alejaste de Dios. Pero este es el tiempo. Dios quiere restaurar la ley, su palabra en tu corazón, que vuelvas a tener esa identidad. Dios quiere atender esa decadencia espiritual y moral que ha sido generalizada. Hoy mucha gente se ha alejado de Dios, pero también hoy mucha gente se ha acercado, tiene hambre. Dios está despertando el espíritu en muchos de ustedes. Y esa es mi oración, para que Dios haga cambios radicales, así como lo hizo en Esdras. Vamos de regreso a casa, amada familia. Este es nuestro tiempo. Esto es nuestro tiempo. Sal de tu exilio. Dios quiere desafiarte a que tú puedas probarlo. Tu recorrido no es tan largo como el de Esdras. Solamente tienes que disponer tu corazón y salir de tu casa. Solamente tienes que dejar tu comodidad. Solamente tienes que dejar que Dios cambie tu manera de pensar. Tienes que pensar en los demás ya, y dejar de pensar en ti y pensar más en los demás, en el beneficio, que era lo que estaba pasando con Esdras. Esdras tenía carga y compasión por sus hermanos. Le llegó la noticia que su pueblo, que los exiliados, se había perdido el culto, se había perdido la adoración, había problemas ahí. Este es el tiempo. La mejor manera de poder honrar y agradar a Dios es enfrentar los problemas, enfrentar las adversidades, las luchas, con disposición en el corazón. Dice el verso capítulo 9, versículo del 1 al 4: acabados estas cosas, cuando ya llegaron allá a Jerusalén, dice: los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos. Fíjense qué tremendo. De los heteos, de los fereceos, de todos los feos, ¿verdad? De los amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Dejaron la palabra de Dios, ya no fue importante para ellos. Tuvieron relaciones ilícitas. Verso 2 dice: porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer ese pecado. Autoridades que habían sido puestas por Zorobabel habían bajado la guardia, habían dejado de agradar a Dios, habían dejado que Dios ya no estuviera en el centro de su corazón. Y dice el verso 4: y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. ¿Qué había? Había tres cosas: pecado en el sacerdocio. Número 2, había matrimonios mixtos, es decir, los sacerdotes habían abandonado a Dios, habían emparentado hombres, habían buscado esposas que no eran las israelitas, las judías, se habían juntado, se habían unido y habían tenido hijos y habían tenido familia con pueblo que no era de Dios. Tal vez en este tiempo, ¿verdad?,
abandonaste y dejaste a Dios y tuviste amistades que no glorificaban a Dios y empezaste a hacer cosas que no agradaban a Dios. Pero este es el tiempo. Es el tiempo. Dios te está llamando al igual que Esdras, ¿verdad? A sentir carga y esa compasión, ¿verdad? Dice, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Dice el verso 2. ¿Qué fue lo que hizo? En el capítulo 10, verso 1 y 2, lo que hizo Esdras fue confesar el pecado y oró por ellos. Y es lo que tenemos que hacer. En el tiempo de nuestro regreso va a ser una gran celebración. Vamos a honrar a Dios, vamos a glorificar a Dios porque nos ha preservado la vida. Y vamos a darle gloria y honra y alabanza a nuestro Dios. Pero también será un tiempo de pedirle perdón al Señor. Será un tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Será un tiempo de volver a saludarnos, obviamente guardando la sana distancia y con todo el protocolo necesario. Pero lo más importante es declarar que la palabra de Dios sea la que siga transformando nuestras vidas. Dice el verso 10, capítulo 10, verso 1 y 2. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Él se levantó a predicarles la palabra porque él era hombre versado, él era hombre conocedor de la palabra. Y yo me imagino compartiéndoles de los estatutos, enseñándoles, y ellos se dieron cuenta, y el Espíritu Santo obrando en cada uno de los corazones. Y dice que lloraron amargamente porque le habían fallado nuevamente a Dios, y pudieron decir y darse cuenta: no es posible que hoy, 60 años después de la cautividad, volvamos a lo mismo. Y esa es la naturaleza del hombre. El hombre vuelve a su pecado si no le da lugar a la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios esté implantada en nuestro corazón, que la podamos vivir. Y no solamente que la podamos vivir, que la podamos escudriñar. Cuando tú conoces la palabra, cuando tú le buscas, cuando tú te deleitas en ella, tu vida experimenta un cambio radical. Dice la palabra en el verso 2: entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de eso aún hay esperanza para Israel. Yo creo que Dios tiene esperanza para nuestra nación, para nuestro México, para nuestra ciudad, para nuestras familias. Este es el tiempo. Estamos llamados a orar por nuestra iglesia, estamos llamados a orar por nuestras familias. Es el tiempo de la restauración del culto a Dios. Esdras capítulo 7, verso 17 al 19. Miren lo que sucedió. Comprarás pues diligentemente con este dinero. Él llegó con recursos económicos, llegó con todos los utensilios que habían sido robados, ¿verdad? La plata y el oro. El culto había dejado de ofrecerse ofrendas porque ya no tenían los recursos necesarios. Y dice el verso 17, hablando de la restauración nuevamente del culto a Dios: pues diligentemente con este dinero comprarás becerros, carneros y corderos, y con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Volvieron a ofrecer sacrificios nuevamente a Dios. Habían dejado de ofrecer sacrificios. Y ahora lo nuevo, ¿verdad?, que estaban experimentando, estaban conociendo la palabra de Dios nuevamente, estaban viviendo la palabra, se estaban dando cuenta a través de la palabra de Dios que habían pecado, que se habían alejado. Y lo siguiente, verso 18: y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y el oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Miren, había gente temerosa de Dios. Hoy es el tiempo. Todavía hay gente, en medio de la infidelidad hay gente leal, hay gente fiel, hay gente que está buscando de Dios.
Hay gente que tiene hambre por agradar a Dios, por honrar a Dios, por cumplir la palabra, por vivir la palabra, por escudriñar la palabra, para que seamos como los de Berea, ¿verdad? Que no solamente lo que Pablo decía, sino que ellos escogían y escudriñaban para ver si esto era así, conforme estaba en la palabra de Dios. Por eso este es el tiempo de volver a servir a Dios juntos, amada familia, ¿verdad? En cada uno de los diferentes ministerios, volver a invertir en su obra. No hay mejor gozo y mejor experiencia de poder invertir en la obra de Dios. Todo lo que tenemos aquí, gracias a Dios, Dios ha sido muy misericordioso, muy grande. En todo este tiempo de pandemia, Dios nos ha sustentado y nos ha sostenido y nos ha bendecido abundantemente, y sé que muchas familias han sido bendecidas. Dice el verso 20, capítulo 7, verso 20: y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Es decir, traía recursos suficientes para arreglar la casa de Dios. Yo quiero decirte que Dios, si tú dispones tu corazón, Dios se encargará de suplir toda tu necesidad. Miren lo que sucede, verso 21 y 23: y por mí, Artajerjes rey, es dada la orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda, dice, prontamente, hasta 100 talentos de plata. Miren, cuando decides buscar a Dios, cuando decides agradar a Dios, cuando la palabra de Dios es el centro de tu vida, ¿sabes una cosa? Dios se va a encargar de poner todos los recursos necesarios. Yo te reto y yo te desafío a que tú puedas hoy dejar que la palabra de Dios guíe, dirija tu vida, a que tú hoy puedas escudriñar la palabra, puedas dejarla que transforme tu mente, tu alma, tu corazón. Y sé que en este tiempo Dios transformará nuestra congregación, Dios transformará nuestra vida, Dios transformará toda nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y nuestra manera de ser. Dice la palabra en el verso 22: hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite, y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Wow. O sea que Dios te va a poner a la gente idónea, a la gente que tiene recursos. Te va a mandar gente que te va a dar exactamente lo que tú necesitas, prontamente y sin medida. Así es que invierte en la obra de Dios, invierte tu tiempo, invierte tu talento. Tú eres, así como llegaron de regreso los utensilios que habían sido robados, así tú y yo somos un utensilio, somos un instrumento en la mano de Dios. Servimos a Dios, servimos a la gente, servimos a un Dios vivo y verdadero. Cuando tú sirves a la gente, cuando tú sirves a tus semejantes, cuando tú ganas a una persona para Cristo, estás siendo un instrumento en la mano de Dios. Y la verdad es que cuando el pueblo se reúne, hay una manifestación de la gloria y de la presencia de Dios. Dice la escritura que traerá dirección y gobierno. Verso 25-26, el Artajerjes le da la orden y le dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, levanta jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce. Fíjense, él sabía, Artajerjes conocía a Esdras y sabía exactamente que tenía un talento, que era una persona talentosa, pero sabía contar con él, y sabía que Dios tocó el corazón de Ciro, Dios tocó el corazón de Artajerjes para que la obra de Dios se completara, para que el plan y el propósito de Dios se cumpla. Dios utilizará también a gente impía, a gente que no conoce de Dios, y Dios tocará sus corazones para que tú y yo seamos bendecidos.
Así es que por eso tenemos que estar orando por nuestras autoridades, para que la mano de Dios se manifieste en ellos y toque sus corazones. Despierte el espíritu de nuestro presidente de la república, despierte el espíritu de nuestro gobernador, despierte el espíritu de nuestro presidente municipal, despierte el espíritu de nuestros regidores, de todos aquellos autoridades seculares que Dios ha puesto. Por eso la palabra de Dios dice que debemos de orar por nuestras autoridades para que vivamos quieta y reposadamente. Y no solamente eso, sino también para que seamos bendecidos a través de ellos, porque Dios tocará sus corazones. Yo hablo proféticamente. Sé que Dios está tocando el corazón de nuestro presidente de la república, y sé que Dios va a obrar, y sé que Dios lo va a utilizar. Hay una lucha fuerte. Hay gente que no lo honra, hay gente que no honra a las autoridades, pero hoy desde aquí honramos a nuestra autoridad, honramos a nuestras autoridades, porque creemos que Dios las ha puesto, y si Dios las ha puesto, Dios los va a juzgar a ellos, pero Dios también los va a usar poderosamente. Traerá dirección al gobierno. Y lo más tremendo es que tendremos libertad para poder adorar a Dios con todo nuestro corazón. Verso 27 dice la palabra: bendito sea Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Miren qué palabra poderosa dijo Esdras. Bendijo a Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Artajerjes era un hombre visionario. Vio por el bienestar no solamente de lo material del templo, de la restauración del templo, sino les dio la autorización para que aquellos que estuvieran apasionados, como en el caso de Esdras, fueran a Jerusalén a arreglar las cosas que estaban mal. Y así como Esdras, tú y yo somos esos hombres que van a llevar esa palabra que va a tocar el corazón para que vidas sean transformadas. Dice el verso 28: e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo fortalecido, miren qué tremendo, verso 28, la parte B: y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Es decir, en todo tiempo Dios respaldó el trabajo de Esdras. Quiero decirte que nada de lo que tú y yo hacemos quedará sin recompensa. Dios traerá una recompensa. Atrévete a ser de testimonio delante de nuestras autoridades seculares. Deja que Dios obre. Atrévete a ser ese hombre y esa mujer. Atrévete a ser esa familia que vas a doblar tus rodillas por tus autoridades. De hecho, llevamos más de 40 días, casi 80 días orando por peticiones de nuestra congregación, y hemos incluido a nuestras autoridades. Y yo creo que en este tiempo, el día de mañana se da una noticia, ¿verdad? El día de mañana es un cambio de semáforo. Más bien el día viernes se va a dar una noticia del cambio de semáforo. Y sé que en este tiempo Dios va a obrar. Así es que este es el tiempo. ¿Qué les parece si empezamos a levantar nuestras manos? Estamos de regreso a casa. Empieza a visualizarte. Empieza a visualizarte como ese hombre y esa mujer que, al igual que Esdras, vas a convertirte en un instrumento de Dios para bendición de aquellos que no conocen. Así es. Somos libres. Ponte de pie y vamos a empezar a adorar a Dios. Escogido en ti. Así es, Señor Jesús. Me llamo el amor. De nuevo nací. Así es. Tu sangre en mí
Vamos iglesia, vamos Y a ya adorar a no Dios. soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy adorarte, Señor. De nuevo nací, Así es. escogido en ti, me llamo en amor. Te amamos, Jesús. Así es. Tu sangre en mí fluyó, tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Adórale, adórale con todo tu corazón. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos al cielo. Este es un tiempo especial, iglesia. El tiempo de tu libertad ha llegado. Es el tiempo de salir de nuestro exilio. Es el tiempo de salir. Es el tiempo de dejar la comodidad. Es el tiempo de avanzar. Es el tiempo de empezar a creer nuevamente que Dios está con nosotros. Y si Él nos ha pasado por un proceso que no ha sido nada fácil, yo creo que Dios ha estado ahí con nosotros, fortaleciéndonos, llenándonos, capacitándonos en un tiempo donde Dios nos ha introducido a una búsqueda de su palabra, a escudriñar la palabra, a vivir la palabra. Pero es el tiempo no solamente para que nos quedemos con lo que Dios nos ha dado, sino para que a través de lo que Dios nos ha dado podamos dar a conocer ese Dios vivo que está aquí en su palabra. Que tú y yo nos comprometamos a ser ese instrumento de Dios. Si Dios usó a un Ciro, si Dios usó a un Artajerjes, si Dios usó a un Esdras, te puede usar a ti también. Este es el tiempo, amada iglesia. Levanta tus manos. Él puede abrir cualquier mar, Él puede derribar cualquier obstáculo, cualquier barrera. Él lo puede hacer y Él lo quiere hacer.
Su palabra es viva, su palabra está aquí en medio de nosotros. Honra a Dios con tu vida, guarda tu corazón, cumple la palabra de Dios. La palabra de Dios está en tu corazón. Este es el tiempo, amada iglesia, en que la iglesia va a experimentar una presencia de Dios como nunca antes, porque ha decidido honrarlo a través de su palabra. Y si en algún momento has pecado, es el momento para decirle: Señor, perdóname. Y Él es mi Padre. Perdónanos. Y mi Padre me ama. Así es. Límpiame, Señor Jesús. Así es. Lávame con tu sangre preciosa. Así es, Señor Jesús. Y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo. Y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Oh, sí, Señor Jesús. Solo sé que yo soy su hijo. Y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Me ama. Abriste el mar Para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Así es, todo. Me restauraste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Vamos, adórale con todo tu corazón, iglesia, familias. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Y yo soy hijo de Dios. Y yo soy hijo de Dios. Y yo soy hijo de Este es un momento tan especial. Guarda silencio un momento ahí delante de Dios. Escucha el piano, escucha ahí cómo la palabra de Dios ha llegado a tu corazón. Este es un momento especial. Es un momento especial para que tú reconozcas si en algún momento dado has dejado de leer su palabra, has dejado de aplicar su palabra en tu vida. Es el momento para que tú puedas hacer un compromiso hoy con Dios, de hacer lo que hizo Esdras, un compromiso para que tú puedas estudiar la palabra, que tengas el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Hoy tristemente México ocupa un lugar, uno de los últimos lugares, porque la gente no lee, la gente no se prepara y su iglesia no puede quedar en los últimos lugares. Nosotros, Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola. Así es que Dios espera que tú y yo nos comprometamos en este momento para hacer la diferencia. ¿Quieres que la mano de Dios se manifieste en tu vida? ¿Quieres que todos tus planes y tus proyectos tengan éxito? ¿Quieres ser un padre exitoso? ¿Quieres ser un empresario que vaya al frente? ¿Quieres marcar la diferencia en tu sociedad? ¿Quieres marcar la diferencia
en tu familia, atrévete a estudiar la palabra. Atrévete a leerla, a escudriñarla, a obedecerla, y atrévete a enseñarla y a predicarla. Mira lo que Dios me dio. Quiero terminar con esto. En el Salmo capítulo 51, versículo 13 al 17 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Mira lo que dice el verso 13, lo repito: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Y sabes qué es lo que dice el verso 12? Dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. O sea, el Espíritu Santo te está hablando para que tú te levantes nuevamente y para que tú hagas un compromiso con Él. Verso 14: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Verso 15: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Levanta tus manos y yo quiero hacer una oración por ti. Padre, bendigo la vida de cada familia aquí representada, a cada uno de mis hermanos, hermanas, conocidos y familiares. Señor, envío palabra de bendición. Yo te ruego, Señor, que tú los guardes de todo mal, que les fortalezcas. Si alguien está enfermo, hoy envío palabra de sanidad, y declaramos hoy que tu gracia, tu mano poderosa. Si tú me estás escuchando y no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, y quieres tener un cambio de mentalidad y tener un cambio de vida, hoy quiero invitarte a que hagas una oración conmigo. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Dios de la Biblia. Yo reconozco que tú eres el que perdonas pecados. Yo en este momento reconozco que necesito de ti, que necesito un cambio radical en mi vida. Te abro la puerta de mi corazón en este momento. Te pido perdón por todos los pecados que he dicho, que he hecho y que he cometido. Y en este momento te abro la puerta de mi corazón y te invito para que tú entres. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón y siéntate en el trono de mi corazón. Gobierna y dirige mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo fuerte, amada familia. Dios les bendiga, les amamos mucho. Dios les guarde. Quiero invitarles también en este momento para que todos los pequeños que estén dispuestos para tener ya su clase, así es que corran por su libreta, corran por su material. Ya los maestros están listos, así es que gracias por este tiempo tan especial que has permitido que podamos entrar a tu casa y poder alabar y glorificar a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con todo nuestro corazón. Así es que guarda tu corazón de toda cosa mal y Dios estará contigo. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo.